Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender un tema importante que son los soplos sistólicos. Paciente femenina de 35 años de edad con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento. Acuda a consulta para seguimiento mensual. Al examen físico se ausculta soplo funcional en área mitral. Indique la clasificación de los soplos sistólicos. Indique las características de un soplo. Ahora, para hablar sobre los soplos sistólicos, veremos un breve resumen sobre su clasificación. Tenemos los soplos de tipo expulsivo o de progresión, los cuales tienen una configuración creciente, decreciente o en forma de diamante. Y los ejemplos que tenemos son las estenosis, la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar. El soplo holosistólico tiene una configuración en meseta y sobre todo la vemos en las insuficiencias mitral, tricuspidia y en el defecto del tabique interventricular. El soplo telesistólico empieza con un chasquido de apertura y sobre todo la veremos en el prolapso de la válvula mitral. Ahora, hablando sobre las características semiológicas de un soplo, debemos recordar estos 6 puntos que nos servían para describir en una historia clínica las características de un ruido cardíaco normal, que eran localización, intensidad, duración, tono, cualidad y ritmo. En el caso de un soplo añadimos 2 puntos, que son la configuración y el momento. Para hablar de intensidad, se utiliza una escala que va del 1 al 6 en el caso de los soplos sistólicos, en el cual 1 es el ruido más débil y 6 es el más fuerte. Entonces, esta escala va de 1 sobre 6, que es apenas audible, 2 sobre 6, el ruido es leve, 3 sobre 6, el ruido se puede escuchar fácilmente, 4 sobre 6, el ruido, además de que se puede escuchar, está acompañado de un frémito, 5 sobre 6, el ruido es alto, con frémito y está irradiado. 6 sobre 6, el ruido es muy alto, está acompañado de un frémito y también irradiado. En cuanto a la configuración, un soplo puede adquirir distintas formas en un registro fonocardiográfico y generalmente tenemos estos 4 tipos. Un soplo de tipo creciente, un soplo decreciente, el soplo creciente, decreciente o en diamante y el soplo en forma de meseta. En cuanto al momento, debemos decir que existen 3 tiempos, el cual puede ser al inicio protosistólico, al medio mesosistólico o al final telesistólico. Se ocupa desde el primer hasta el segundo ruido, sería un holosistólico. Y lo mismo pasa con los soplos diastólicos, en el cual simplemente cambiamos de nombre. En este caso sería protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. Y las situaciones o los momentos de tiempo se mantienen iguales. Con todo lo visto anteriormente, aquí tenemos un ejemplo de una descripción de un soplo en una historia clínica. En este caso, vemos al soplo de estenosis pulmonar subvalvular localizado en área pulmonar de intensidad moderada, duración corta, tono medio, cualidad soplante, y aquí entra lo que es la configuración, que sería creciente, decreciente, y el momento mesosistólico. Entonces empezamos con el soplo de expulsión sistólica, en el cual podemos decir que este ruido básicamente es provocado por la presencia del flujo sanguíneo en el corazón y lo definimos como un soplo normalmente inaudible. En condiciones fisiológicas normales este ruido no se puede escuchar de manera fácil, excepto en los pacientes jóvenes, en niños y atletas, ya que estos pacientes tienen mayor desarrollada la elasticidad en el corazón, por lo cual puede llegar a escucharse. Es un soplo benigno, funcional. Se lo puede escuchar en el borde esternal izquierdo, en el área aórtica y mitral. Las características son: es un ruido 3 sobre 6, suave, duración corta, de tono medio, cualidad variable, y patológicamente puede llegar a escucharse en pacientes mayores de 50 años, en pacientes mujeres y con hipertensión arterial. Y la configuración que adoptan es en forma de diamante, creciente, decreciente.
y este ruido se escucha de la siguiente forma. Entonces, haciendo un breve repaso de los puntos anatómicos donde vamos a poder auscultar este soplo, son los siguientes: el foco aórtico, el punto accesorio de Erb y el foco mitral. Ahora, el soplo por estenosis pulmonar supravalvular básicamente se refiere a la obstrucción que existe por encima de la válvula pulmonar. En este caso sería el tronco pulmonar, ya sea por una estenosis o por alguna patología subyacente. Entonces definimos como la obstrucción del flujo sanguíneo en el ventrículo derecho por encima de la válvula pulmonar. Este ruido lo vamos a auscultar en gran parte del tórax. Las características que tiene son de intensidad y duración variable, tono medio, cualidad áspera, y la configuración es en forma de diamante o creciente decreciente. Y este ruido suena de la siguiente forma. Ahora, el soplo por estenosis valvular pulmonar básicamente hace referencia a una obstrucción a nivel de la válvula pulmonar, provocando el flujo turbulento que produce el soplo al auscultar. Entonces lo definimos como el resultado de una estenosis valvular pulmonar congénita. Lo vamos a dividir en dos tipos: estenosis pulmonar leve y estenosis pulmonar grave. La estenosis pulmonar leve básicamente se caracteriza porque presenta un ruido de expulsión pulmonar con un S2 normal, es decir, no existe un desdoblamiento patológico, simplemente un ruido de expulsión pulmonar al inicio. En cambio, una estenosis pulmonar grave lo vamos a escuchar con un ruido de expulsión pulmonar retrasado y por lo tanto un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Lo auscultamos de mejor manera en el área pulmonar. Las características es que es un ruido suave, de duración corta, tono medio, y la configuración de una estenosis pulmonar leve es en forma de diamante, y para la estenosis pulmonar grave es en forma de cometa. Y el ruido se escucha de la siguiente forma. Entonces, el soplo por estenosis pulmonar subvalvular se caracteriza por una obstrucción por debajo de la válvula pulmonar. En este caso, se ve afectada la cavidad ventricular derecha, ya sea por una patología subyacente, y entonces definimos como este soplo como la obstrucción por debajo de la válvula pulmonar, y por lo tanto no se ve involucrada la válvula en sí. Por lo tanto, no existe un ruido de expulsión pulmonar. Lo auscultamos mejor en el área pulmonar y en el punto de Erb, de características suave, duración corta, tono medio, cualidad áspera y de configuración en forma de diamante. Y se escucha de la siguiente forma. Continuando con los soplos sistólicos de expulsión, tenemos al soplo por estenosis aórtica supravalvular, y como su nombre indica, básicamente la obstrucción se encuentra por encima de la válvula aórtica, en este caso en el callado aórtico, y puede ser dado por una estenosis, y lo vamos a definir como la obstrucción por encima de la válvula aórtica, y como no está involucrada la válvula aórtica en sí, se presenta sin un ruido de expulsión aórtica. Es producto de enfermedades congénitas. Lo auscultamos de mejor manera en el área aórtica y supraesternal, de intensidad 3/6, 4/6, duración variable, tono medio, cualidad áspera y sin ruido de expulsión aórtica, y con la configuración en forma de diamante, y se escucha de la siguiente forma.
El soplo por estenosis valvular aórtica se caracteriza por la obstrucción del flujo a nivel de la válvula del mismo nombre y sobre todo debido a causas congénitas, y aquí destaca la fiebre reumática y la edad. Se escucha mejor en el área aórtica, punto de ERF, foco mitral y área supraesternal. De intensidad 3/6, duración variable, tono medio, cualidad áspera. Y aquí un dato importante es que si escuchamos el soplo acompañado de un cuarto ruido cardíaco en pacientes menores de 40 años, significa una estenosis aórtica grave, y la gravedad aumenta cuando se presenta además un segundo ruido paradójico. La configuración es en forma de diamante y el ruido se escucha así. Ahora, el soplo por estenosis aórtica subvalvular básicamente se refiere a una obstrucción por debajo de la válvula aórtica. Y aquí las causas que podemos mencionar que pueden provocar este soplo son el anillo fibroso congénito y la miocardiopatía obstructiva. Se escucha mejor a nivel del área mitral y tricuspidia, de intensidad 3/6, 4/6, duración variable, tono medio, cualidad áspera y mesosistólico. La configuración es en diamante y se escucha de la siguiente forma. Y ahora empezamos con los soplos sistólicos de tipo holosistólico, empezando con el soplo de insuficiencia tricuspidia, en la cual cabe mencionar que básicamente está afectada la válvula, ya sea por defectos, así como la cavidad ventricular derecha. Y estas causas pueden ir desde una valvulopatía, la insuficiencia cardíaca izquierda, malformaciones y también endocarditis. Se escucha mejor en el área tricuspidia, de intensidad suave, tono medio, cualidad chirriante, soplante, es holosistólico, y aquí encontramos un signo importante que es el signo de Carballo, en el cual al paciente, al pedirle que realice una inspiración profunda, aumenta el volumen del soplo, y esto nos sirve para diferenciar un soplo de insuficiencia tricuspidia con uno de insuficiencia mitral. La configuración es en forma de meseta y el ruido se escucha así. El siguiente soplo es el soplo de insuficiencia mitral, en la cual básicamente se ve involucrada la válvula mitral, ya sea por una ruptura de las cuerdas tendinosas, así como un prolapso de la misma válvula. Entonces, primero vamos a ver el soplo holosistólico por insuficiencia mitral, en la cual las causas más importantes son la cardiopatía reumática, el prolapso mitral, la dilatación del ventrículo izquierdo. Este ruido lo escucharemos mejor en el área mitral, de intensidad variable, la duración es prolongada, cualidad soplante y obviamente es holosistólica. La configuración en meseta y se escucha de la siguiente forma. El siguiente soplo es el soplo por insuficiencia mitral aguda, en la cual es causada por la ruptura de cuerdas tendinosas, la cual es una emergencia, y además el infarto agudo de miocardio. Además, cabe mencionar aquí que un edema pulmonar, disnea, taquipnea, sibilancias, estertores, así como la taquicardia y la hipertensión, son signos que se pueden presentar en este tipo de patologías. Este ruido lo vamos a escuchar mejor en el área mitral, intensidad 4/6, 6/6, está acompañado de un frémito, la duración es mediana, el tono alto, y aquí un punto importante, la cualidad es musical. Algunas veces viene acompañada de un tercer ruido cardíaco. La configuración es en forma de cuña y se escucha de la siguiente forma.
Y por último tenemos al soplo por prolapso de la válvula mitral, en la cual vamos a ver que inicia con un chasquido mesosistólico y después el soplo telesistólico como tal. Se escucha mejor en el área mitral con una intensidad 2/6, 4/6, duración corta, tono alto, cualidad musical. Y aquí un dato importante: cuando está afectada la valva posterior por el prolapso, se escucha mejor a nivel de la base del corazón. Pero si está afectada la valva anterior, generalmente lo vamos a escuchar en la espalda. La configuración es en forma de diamante, iniciando con el chasquido mesosistólico. Y este ruido se escucha de la siguiente forma. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si no se han suscrito aún, les aconsejo que lo hagan ahora. Veremos otros videos más educativos sobre temas médicos y espero verles en la próxima.